En la historia de nuestro país del siglo XX, la Argentina vivió 6 golpes de Estado. Seguramente ustedes deben saber que en la región se suscitaron varios golpes en los diversos países de América Latina, pero realmente en la Argentina fue uno de los países que más golpes vivió. El primer golpe que sucede en Argentina es del año 1930, que que había sido liderado por José Félix Uriburu, y el golpe fue realizado durante la segunda presidencia de Irigoyen. Ahí ustedes van a ver que no hubo un apoyo muy activo de las Fuerzas Armadas, pero sí hubo bastante movimiento y accionar de la Iglesia, de partidos opositores y también de la prensa. E incluso van a ver en algunas fotografías la foto de un joven, Juan Domingo Perón, participando del golpe. En su momento, en 1930, Uriburu fue proclamado por la Corte Suprema como presidente provisional de la Argentina. Entonces, de allí en adelante, todos los golpes de Estado y los líderes que tomaron el poder fueron llamados presidentes. Luego, el próximo golpe de Estado que vamos a asistir en nuestro país va a ser el de 1943, que también este fue un golpe exclusivamente militar. El gobierno depuesto ha dimitido, habiendo firmado su renuncia el doctor don Ramón S. Castillo, quien queda en libertad. Firmado Arturo Rawson. No hubieron temas que tuvieron que ver con la cuestión económica, que tal vez sí en el 1930 ustedes van a leer que Argentina estaba pasando por una crisis económica, teniendo en cuenta la crisis mundial de 1929, pero acá específicamente fue un golpe realizado a otro gobierno de facto. El golpe de 1943 entonces es exclusivamente militar, es realizado hacia Ramón Castillo, y bueno, los militares que se sublevan contra Castillo lo acusaban de romper esa neutralidad que tenía la Argentina con respecto a la Segunda Guerra Mundial y querer recostarse sobre los aliados, o sea, querer ser aliado de los Estados Unidos. Esos militares que se sentían más a gusto con la Italia fascista de Mussolini, decidieron sublevarse y tomar el poder. No obstante, luego de entre el 1943 y 1946 hubieron distintos golpes dentro del golpe. El próximo golpe que sucede en la Argentina es el del año 1955. Este golpe también es llevado adelante por las Fuerzas Armadas y con un acuerdo con la Iglesia, también otro de los actores importantes en esta acción. Y es un golpe antiperonista, ¿sí? Es un golpe que realizan los actores militares y algunos de la sociedad civil contra el peronismo, contra Perón y el Partido Peronista, que se lo conoció ese golpe como una revolución libertadora. Allí una de las características importantes que también se suceden en los golpes de la Argentina es que los actores que participan al día después no tenían un proyecto de país, ¿sí? En realidad querían sacar a Perón del poder y luego volver a llamar elecciones, como efectivamente sucedió a los años siguientes. Pero con los conflictos internos que tenían esas fuerzas, que el único objetivo en común que tuvieron en su momento es sacar a Perón del poder, no pudieron seguir adelante con un gobierno para realizar algún tipo de cambio estructural, porque en realidad el problema era evidentemente político e ideológico. El próximo golpe, que se da en 1962, el primer golpe otro golpe más que recibe el radicalismo, se da en 1962 a la presidencia de Frondizi, y acá vemos este elemento de cómo se desarrolla el golpe. Acá nosotros no vamos a ver una violencia extrema contra el presidente. Cuando digo violencia es que si nosotros comparamos con el golpe del 55, donde los tanques salieron a la calle, donde hubieron muchos diversos bombardeos, por ejemplo, lo que se conoce en la Plaza de Mayo. Entonces, en este golpe, en realidad, Frondizi recibió presiones internas de las Fuerzas Armadas y también de partidos opositores, extorsión militar, y debió renunciar.
Bueno, asume Guido en 1962, pero inmediatamente llama a elecciones, ¿no? El vicepresidente también ya había renunciado, o sea que no había posibilidad de poder seguir con el traspaso de mandato. Asume Guido porque era el presidente provisional del Senado, pero inmediatamente llama a elecciones. El siguiente golpe es en 1966. Ahí, el golpe se lo hacen a Arturo Illia, otro presidente radical, y lo llamativo, o tal vez como una característica principal, es que no estábamos avisorando una crisis económica. Entonces ese no era el leitmotiv del golpe, porque en realidad el gobierno de Illia estaba haciendo de bastante estabilidad y de crecimiento. Entonces específicamente, hubieron grupos no solo del peronismo, sino también del antirradicalismo y del sindicalismo que lo llevaron adelante. Y por último, el último golpe que se sucedió en 1976 fue el golpe más sangriento de la historia de nuestro país, y una de las particularidades es que este golpe dio lugar a lo que ya venía sucediendo en el último año del gobierno de Perón, que es esto de imponer el terrorismo de Estado, ¿no? Con lo que es los desaparecidos, los secuestros y los exiliados, ¿no es cierto?, de los ciudadanos que estaban contra las Fuerzas Armadas que habían tomado el poder. Hasta que, en la derrota de Malvinas en 1982 y la quiebra económica del país a la que habían llevado estos militares, en ese momento pues seguramente lo van a leer con el texto de transición de Nicolás Simone y van a ver cómo luego se sucede ese paso de ese régimen no democrático al democrático luego en 1983.